El capítulo 1026 del manga de One Piece nos trajo mucha información, algunas revelaciones y un impactante suceso. Tuvimos varias cosas interesantes y para no variar, tienes en pantalla los temas de los que te hablaré en esta ocasión, para que veas si te interesa algo en particular. Si quieres saber más sobre esto, quédate y averígualo. Hola, aquí Thailand. Hoy tendremos el análisis y curiosidades del manga 1026. Lo que más ha dado para hablar en el capítulo de esta semana es sin lugar a dudas ese tremendo impacto entre Kaido y Luffy, un choque de nivel Yonko. Pero no nos adelantemos, dejad que inicie con algo ligero, y es por la portada. Y es que en esta ocasión, a pesar de no ser una mini historia, tiene una curiosidad digna de mención. En ella podemos ver a Nami junto con Leo, diseñando algunas prendas. Lo interesante viene cuando vemos que el diseño que Nami usa no es algo que ella creara, pero no te asustes, que es un homenaje a un personaje muy querido para nuestra navegante. Y es que ese diseño del pequeño león es una creación que la mamá de Nami hizo en el capítulo 77 del manga. Es un gran detalle que Oda nos traiga esto casi 1000 capítulos después. Ahora, entrando en el siguiente punto, tenemos a Momonosuke. Antes de hablar del nivel de poder que puede tener Momo, me gustaría hablarte de la evolución de este. Y no me refiero a que evolucionó como si habláramos de un Pokémon, más bien de cómo lo hizo a nivel de personaje. Es que ya hemos hablado sobre su cambio físico, pero su mentalidad no cambió en nada, como vimos en anteriores capítulos. Oda, en este capítulo, lo enfrentó a uno de sus más grandes miedos, temerle a las alturas. Puede que te preguntes cómo rayos se relaciona tener miedo a las alturas y morder a Kaido. Aunque no lo parezca, están muy relacionados. Es que si vamos al capítulo 973, encontraremos el origen del miedo a las alturas de Momo. En ese capítulo, Kaido invade el castillo de Oden. Después de barrer con todo su paso, toma al pequeño por el cuello y lo cuelga a una gran altura, creando en ese momento un fuerte miedo en Momo, lo suficiente para tener fobia a las alturas. Y en este capítulo 1026, Oda no lo hizo enfrentarse a las alturas, pero lo puso frente a frente con el origen de su miedo, y el pequeño atacó a Yonko, incluso cuando se nos mostró cómo recordaba el pasado. Esto no significa que Momo ahora tiene la mente de un adulto, pero nos dice cómo el personaje comienza a tomar otro enfoque. Ahora, en cuanto a su poder, el hecho de ser un gigantesco dragón lo pone en una gran ventaja con respecto a otros seres. Y si sumamos lo que vimos en este capítulo, que su mordisco hizo que Yonko gritara de dolor, fácilmente lo debemos poner al nivel semi-Yonko. Y espero que notes todo el sarcasmo en mis palabras, ya que la realidad es que Momo no es tan fuerte. Nos dará su contribución en la pelea, pero no con poder, sino con la habilidad para evitar que Onigashima destruya la capital de las flores. Dicho eso, el mocoso tiene un poco de poder. Después de todo, después de que Kaido y Luffy tienen ese impactante choque con Haki del Rey, Momo no parece haber colapsado, así que tiene lo necesario para mantenerse consciente frente a semejante ambición. Ya que tocamos ese tema, vayamos al Kaido contra Luffy. Y es que tuvimos un choque digno de titanes. La imagen que nos regalaron no fue menos impactante que el choque entre Shirohige y Shanks, lo que nos lleva a un punto muy polémico. Luffy finalmente entró al nivel de un Yonko. Como fan de One Piece y para nada imparcial, me gustaría decir que en efecto Luffy ya está al nivel de los Yonkos. Ahora, siendo objetivo, me veo en la obligación de dar un buen plato de realidad al asunto. Luffy no es nivel Yonko todavía, pero no me malentiendas, Luffy lo logrará y de hecho será muy pronto. Pero ten en cuenta que Luffy apenas acaba de aprender a cómo usar el Haki del Rey en sus ataques físicos, sin mencionar el hecho de que también tiene relativamente poco de haber aprendido a usar Haki de armadura avanzado. Aprovechando que te hablo de eso, ese ataque tan potente, lo suficiente para dividir los cielos, tiene una interesante combinación de Hakis, pues se usa Haki avanzado en su modalidad de emisión y Haki del Rey imbuido, que también es una técnica que se suele usar en Haki de armadura, pero en este caso es con Haki del Rey. Podríamos decir que es una de las pocas técnicas avanzadas que conocemos de ese tipo de Haki.
Y si no me estás entendiendo del todo, no te preocupes, pronto traeré un video hablando de haki de armadura más a fondo. De momento te dejaré un video en donde hablo de todos los tipos de haki al final de este video. Volviendo al tema, te decía que Luffy aún necesita dominar por completo estas nuevas habilidades con los hakis, tanto el de armadura como el del rey. Así que si bien Luffy no ha entrado de lleno al nivel de los Yonko, está en la puerta y empujando muy fuerte. Un poco de paciencia. Ahora, recuerda que por ejemplo, los almirantes están un poco por debajo de los yonkos, pero si los yonkos se descuidan pueden salir muy mal parados contra un almirante, así que no descarten a Luffy. En el siguiente punto tenemos una rata cochina, al Shogun Orochi, y es que este engendro del mal nada más no se muere, sin importar cuántas veces lo decapiten, lo que me hizo recordar alguna de las versiones del mito de este ser. Para terminar con la dichosa bestia de 8 cabezas, se tenía que extraer de él los 3 tesoros, la espada, la Magatama y el espejo, que más tarde se considerarían las reliquias de Japón, y que también eran el origen de su ser. Bueno, versiones de este mito hay muchas, aunque la oficial es donde emborrachan a Yamata no Orochi y el dios Susano lo despedaza, así poniéndole fin. Lo único que espero para nuestra basura, para nuestro siniestro y malévolo villano Orochi, es que tenga una muerte lenta y dolorosa, aunque eso ya queda en manos de Oda. Ahora pasamos con la decepcionante y patética actuación de Jack. Bueno, tal vez estoy siendo muy duro con el mamut. La verdad es que aunque no mostró un gran poderío, tiene una resistencia brutal, pues el daño que Jack se comió a lo largo de todas las batallas no fue poca cosa, pero al ser una de las calamidades esperaba un poco más. Lo que sí queda claro es que está bastante por debajo de Queen y King, que por cierto están dándole un tremendo dolor de cabeza a Sanji y Zoro. En la otra cara de la moneda tenemos a Perospero, que también fue derrotado en este capítulo. El comandante Dulce se comió varios ataques, pero sinceramente ningún oponente digno hasta que apareció Neko, y el gran gato se lo cargó aparentemente muy fácil. Pero el punto en esta ocasión, y de lo que quiero hablar, es sobre el motivo de la pelea tanto de Carrot y Wanda como para Neko. Pero bueno, el jefe gato lo tiene un poco más justificado, pues las dos Ming acaban de ser apaleadas por Perospero. Vayamos al tema que me desvío. Como te decía, desde mi punto de vista es un sinsentido, una completa absurdez, y antes de que me crucifiques deja que te explique. Esta batalla se planteó como la venganza para Pedro, y yo te pregunto dónde está la lógica en eso. Por lo menos en ese punto Perospero no era el malo. En Whole Cake, Luffy y compañía fueron los malos e hicieron un desastre, y si Pedro murió fue su propia decisión. El problema real es que se plantea como el bueno y el malo, cuando se nos suele olvidar que son piratas, y hacer cosas malas no está fuera de lo esperado. Otra cosa es que Luffy y compañía suelen hacer de benefactores casi siempre, pero al final son piratas. Viéndolo desde ese punto de vista, una batalla por darle justicia a Pedro es absurda, pero como Luffy dijo una vez, en una batalla entre piratas no hay tal cosa como algo injusto, y claro que no digo que no fuera dolorosa la muerte de Pedro, y su sacrificio fue un factor clave en el arco, pero son dos cosas distintas. Y para no repetirme mucho, te dejo el video en donde hablo de la muerte de Pedro. Por cierto, en pantalla también tienes el video de todos los tipos de haki que te mencioné antes. Y si eres nuevo por acá, soy Thailand. Si te gustó el video, tienes el botón de suscribirte y no olvides activar la campanita. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.